Hola, buenas tardes desde Ser Libremente. Hoy nos encontramos en Espacio Silencio con motivo de la presentación del libro de Alicia, La sanación silenciosa. Alicia es una mujer que recientemente ha tenido un despertar espontáneo y que hoy viene a compartirnos su experiencia con el silencio. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Me hace mucha ilusión veros y caras y amigos muy conocidos. Pues muchos de aquí llevamos tiempo haciendo prácticas, meditación. Y yo, si hubiera conocido antes de conocer a Alicia, si a mí me dicen que una persona medicada, sedada durante 24 años, paciente psiquiátrica, completamente inconsciente, con una enfermedad autoinmune, se va a iluminar, yo hubiera dicho imposible, porque claro, está totalmente, no sé ni dónde está, y además, pobrecita, está desahuciada, ¿no? Es un caso que no hay nada que hacer. Y en cambio, el silencio la tocó a ella y además la curó. Entonces, quiere decir que esa iluminación, despertar, lo que le queramos decir, estamos hablando de energía, ¿no? De una energía tan potente como un rayo que es capaz de atravesarnos y de abrir un espacio en la mente que no se puede ni explicar porque lo tenemos que explicar desde el pensamiento y, como dice Alicia, el pensamiento no sabe nada de este lugar inmenso que somos, ¿no? Quería comentar que el despertar está en cada gesto de la existencia. Y si alguien como yo ha llegado a este lugar, en el libro así lo contamos, cualquier ser humano puede llegar a este lugar. Sencillamente porque yo nunca tuve una aspiración como esta, jamás. Mi aspiración era suicidarme. Era terminar con mi vida. Era marcharme. Yo no quería estar más aquí ya. A mí no me gustaba nada estar en el mundo. Para mí el mundo era un lugar muy hostil, muy, muy difícil. Y mi única aspiración era suicidarme lo mejor posible para sufrir lo menos posible. Esta era mi aspiración. Y detrás de esta aspiración estaba la vida, con toda su maestría, con todo su amor, con toda su inteligencia. Y yo estaba a puertas de cometer el suicidio cuando la vida, no sé qué pasó en ese momento en el que yo pude ver mi personaje de víctima delante de mí. Y llegué a decirme: ¿cuánto daño te estás haciendo, Alicia, con este movimiento? ¿Cuánto daño? Y en ese momento fue cuando yo me rendí y entonces le dije a la vida: explícame tú lo que es el sufrimiento. Explícame tú lo que es ser un humano, qué es vivir la vida de Alicia. Dímelo tú, porque yo no sé más. Y en ese no sé más apareció esta voz que me dijo: bueno, tiempo a suicidarte siempre tienes. ¿Por qué no te das otra oportunidad? Pero es que fue así, tal cual, ¿eh? Y yo dije: vale. Y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar. Muy despacio, muy orgánico, pero ya nunca nada volvió a ser ni tan doloroso, ni tan sufriente, ni tan pesado. Mi vida a mí me pesaba mucho. Y bueno, entonces, si alguien como yo, con todas las enfermedades que tenía, con las pocas ganas de vivir que tenía, con lo enfadadísima que yo estaba con la vida, con lo injusta que yo creía que era la vida conmigo, con todas las cosas que me habían pasado, ¡guau! Y con lo mucho que yo me había maltratado a mí misma, si yo pude llegar aquí, cuando yo llegué aquí y pude empezar a tomar el pulso a la situación de lo que me había sucedido, yo miraba al resto de personas
Y decía, si es que todos somos esto, todos somos silencio. Y en ese momento supe algo que me pareció tan hermoso, y es que ninguno de los acontecimientos de mi vida habían tenido nunca nada que ver conmigo. Ni uno solo de los hechos de mi vida jamás habían tenido nada que ver conmigo. Conmigo, con la esencia, quiero decir, con lo que somos en realidad. ¡Wow! ¡Wow! Lo que se abrió ahí, ¿no? ¡Wow! Y entonces, eso es quitarte el velo, ¿no?, de delante y tocar la realidad tal cual es. Y entonces me di cuenta que tenemos pendiente algo en la vida muy importante, y es que la vida trae dolor. La vida es amor y es dolor. Y el dolor forma parte de la vida. Todos los seres humanos y todos los seres vivos se enfrentan a desafíos. No existe una vida sin desafío. No existe. Y tenemos pendiente aceptar que la vida trae dolor. Claro que sí. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a darme cuenta de que no había bien ni mal, que el bien y el mal que yo había sentido en mi vida estaban en mi pensamiento y en ningún otro lugar. Y pude comprobar cómo la vida nunca nos hace nada. La vida es profundamente benevolente. Digo vida y podríamos decir absoluto, Dios, conciencia pura. Es profundamente cálida, profundamente amorosa. No hay palabras para describirlo. Sí, es un sí a la vida. Gracias. ¿Y cómo explicarías tú este sí a la vida? Le tenemos miedo a la vida misma, al mismo hecho de existir. O sea, en nosotros hay un movimiento de rechazo a lo que es muy inconsciente, muy profundo. Entonces, cuando entras en el silencio, aparece este sí a la vida. Este sí a la vida es la práctica espiritual más poderosa que puede hacer un ser humano, que es alinearse con los acontecimientos y no poner palabras a nada de lo que sucede. Ni me va bien, ni me va mal, ni me conviene, ni no me conviene. Es un sí incondicional, un sí a todo lo que es. Y este sí permite que una inteligencia mayor opere a través de ti. Porque cuando le pones un sí a la vida, te conviertes en vida consciente, porque siempre eres vida. Pero al ponerle el sí, de algún modo, esta oposición que tenemos frente a la vida desaparece o pierde fuerza. El problema más grande nunca viene de las circunstancias de nuestra vida. Viene de lo que nosotros interpretamos acerca de lo que nos pasa. El problema más grande viene de creer que yo vivo separado de la realidad, que yo estoy aquí y que la vida allí me hace cosas a mí, me amenaza. Esto no existe
en ninguna parte. Solo existe en nuestra mente. Esto en el vacío no existe. En el vacío no hay ni bien ni mal. No existe. Hay realidad pura. Una realidad que está aquí para que todos despertemos, para que podamos descubrir nuestra esencia. Entonces, lo que somos profundamente es conciencia pura. Detrás de cualquier evento, sea el que sea, está la conciencia pura, el amor. Voy a pasarle la palabra a Marta, que quiere hacer unas preguntas, y después abriremos por si queréis preguntar, ¿vale? Dejar tiempo un poco a todo el mundo que pueda hacer su pregunta, ¿vale? Marta. Lo primero, gracias Alicia por tu testimonio. Y lo primero que quería preguntarte, he tenido la oportunidad de compartir un ratito antes contigo y ha habido algo que me has dicho, que es que la iluminación no tiene ningún mérito. ¿Qué nos puedes compartir de esto? Al ego le gusta ver la iluminación como algo sobrehumano, como un acto incluso, pues, ¿cómo decirlo esto? Valiente, heroico, incluso no. O sea, yo no siento nada de esto, ni siento que tampoco tenga ningún mérito trascender el ego. Es algo que son fuerzas que gestiona la vida, que mueve la vida, ¿no? Y de alguna manera el sufrimiento en mí se convirtió en combustible para yo acceder a este lugar. Cuando accedes a este lugar, sabes que no te pertenece, que no es tuyo este movimiento, que no te puedes atribuir nada de esto. Afortunadamente, cuando te pasa esta experiencia, ya no queda nadie aquí para juzgarla, ni captarla, ni apropiársela. Afortunadamente, la vida está muy bien hecha. Y cuando te pasa esta experiencia, tú ya no estás aquí. Otra de las cosas que hemos podido comentar es que el dolor o el sufrimiento, me has comentado que te acerca a la luz. Es decir, que cuando estamos en un proceso de mucho dolor, en realidad estamos más cerca de que esto pueda ocurrir. El sufrimiento esconde una llave a la liberación. El sufrimiento esconde nobleza. El sufrimiento es vida atrapada, amor atrapado. Entonces, cuando el sufrimiento y el dolor son muy intensos, puede ocurrir que el sistema psicológico de la persona colapse y la conciencia gire sobre sí misma. Y en ese momento puede darse un despertar. Sí. Digamos que el ego es un circuito cerrado que no respira más allá de sus fronteras. Y el ego tolera de muy mala manera el dolor. Tiene muy poca tolerancia al dolor. Entonces, llega un momento que el dolor puede quemar al ego, literalmente. Cuando el ego, como digo, gira sobre sí mismo y pierde fuerza, aparece lo esencial. No puede aparecer nada más. ¿Y cómo es la vuelta a la vida después de tener una experiencia de silencio como la que tú has tenido? Es decir, ¿ha habido un proceso en ti? Ha habido un proceso de varios años donde se ha tenido que poner en común este lugar silencioso con mi personalidad. Cuando entras en el silencio, todo punto de referencia cae. Todo lo que te ha conformado hasta ese momento desaparece y se puede entender como una muerte.
porque todo tu sistema psicológico colapsa, ya lo he comentado, y entonces te encuentras en un espacio de no saber, en un espacio de vacío absoluto, y tampoco tienes nada en la mente que te cuente qué te está pasando, quién eres, hacia dónde va tu vida. No hay punto de referencia. Entonces, en mi caso, ha sido un proceso de varios años de adaptación con este lugar silencioso, donde yo me iba moviendo entre conciencia e inconsciencia, ¿sí? Aparecía el personaje, aparecía mi identidad, mi antigua identidad, aparecía el miedo, bueno, de nuevo el sufrimiento en alguna ocasión. En mi caso yo, bueno, al haber tenido una vida con diferentes eventos dramáticos, vamos a decir, yo sentía que incluso en el silencio seguía habiendo un eco en mí de ese drama, ¿no? Eso en cierto modo seguía vivo, y me comprometí conmigo misma a estar unos años trabajando sobre eso, y necesité hacer un trabajo con todos esos eventos de mi vida tan dramáticos y terminar de cerrarlos para de alguna manera no dejar que el ego volviera a tomar protagonismo en mi vida, al menos no de la manera que me había acompañado siempre. Ego yo tengo, claro, sí, pero no tiene la importancia que tenía antes, ¿no? Está, ¿cómo decirlo? Está disminuido, sí, aparece, claro, pero ya no quedo tomada por él. Ya no me cuenta quién soy. Te querría preguntar, que está tan de moda buscar la iluminación. ¿Tú la buscabas? Bueno, gracias. No. No, absolutamente no. Yo no había leído un libro de espiritualidad nunca, ni me había interesado por temas místicos, ni tenía relación con personas vinculadas con la espiritualidad tampoco. Bueno, tenía un amigo que era muy espiritual, que por suerte fue al que llamé cuando me sucedió, pero no, en absoluto, que va, no. A mí me lo tuvieron que explicar, porque yo no sabía lo que era la iluminación. Yo entré aquí y no tenía ni idea de lo que me había pasado. Solo sabía que yo no pensaba, o tenía muy pocos pensamientos, que para pensar tenía que ir a buscar el pensamiento, y que el pasado y el futuro, en mi experiencia, desaparecieron. Desaparecieron, me vengo a referir a que vivía siempre en el momento presente. Tenía que ir a buscar el pasado o tenía que ir hacia el futuro. Además, suponía, me resultaba algo muy cansado. Ir al pasado, ir al futuro, porque te instalas completamente en el presente. La persona despierta solo vive el instante presente. Ya no hay el movimiento psicológico del tiempo. Es una experiencia, pero es una experiencia en la que vas cayendo como si entraras en el océano. En el momento de darse, en mi caso fue como dramática, porque me sobrecogió una noche de agosto del año 2016, donde de pronto me sucedieron una serie de cosas y me situaron en este silencio, y a partir de aquí el silencio nunca me ha abandonado ya, vivo en este lugar, pero sientes cómo vas cayendo cada vez más en este lugar, cada vez más. Te diría que es una única experiencia infinita, ¿sí? Al tenerla, renuncias a lo finito para entrar en lo infinito. Muchas gracias, Alicia. No sé si es una pregunta o una observación, pero tu testimonio contradice algunas tesis o afirmaciones en algunos entornos de la espiritualidad, ¿no? Que dicen que cuando uno se medica, ¿no? Los antidepresivos, pues pasa algo aquí en el hipotálamo y que luego es muy difícil meditar y conectarse. Entonces, por eso, no sé si es una pregunta o una observación. Si quieres decir algo al respecto, gracias.
Bueno, voy a decir algo que igual puede generar polémica, pero lo digo porque lo he comprobado. Yo soy la prueba científica de que incluso muy medicado puedes acceder a este lugar de silencio. Digamos que la señal energética del ser humano es cientos de veces superior a cualquier químico que podamos tomar. La señal que nos hace existir es infinitamente más poderosa que cualquier agente externo que podamos tomar. Y esto está latente en nosotros, siempre. La fuerza que nos hace existir es la misma fuerza que crea todo el universo. En nosotros está la memoria de la pureza, de lo anterior a todo lo que existe. Esta fuerza es inconmensurable. Por lo tanto, cuando tocas ese lugar, la fuerza que se despierta, como digo, es cientos de veces superior a cualquier agente, a cualquiera. Muchas gracias por haber estado presentes acompañando el testimonio de Alicia. Os esperamos con más vídeos y contenidos en nuestro canal de YouTube, aquí en Ser Libremente.